Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte a vos, emprendedor, emprendedora, que por un lado estás acostumbrado a manejarte solo y de forma independiente, pero también te dan ganas de generar vínculos auténticos, más sólidos, con personas que compartan tus valores, tu filosofía de vida, que entiendan el camino que elegiste. Y esto a veces no es tan fácil. Hoy quiero que hablemos de lo que yo creo que es una de las mayores limitaciones a la hora de generar conexiones más profundas y auténticas. Vamos por partes. Muchas veces el hecho de emprender con todo lo que eso significa, y aún más el emprender solos, nos puede llevar a ensimismarnos, a aislarnos, incluso como un movimiento natural o inconsciente, consecuencia de varios posibles factores. Por ejemplo, nos terminamos aislando porque nos sentimos incomprendidos por otros, porque entramos en el ritmo del negocio con foco total en generar y avanzar, porque nos falta tiempo para nutrir otros espacios, quizás relaciones o hobbies, porque viajamos con frecuencia de un lugar a otro en vida nómade, sin mucha posibilidad de sentar bases y afianzar vínculos, porque se nos hace difícil generar o encontrar relaciones más profundas y auténticas, y entonces la voy llevando solo por inercia. ¿Por qué solos? ¿Qué nos pasa como emprendedores? Creo que como personas autónomas y proactivas que somos, muchas veces nos resulta difícil mostrar nuestras inseguridades o pedir ayuda. Se nos hace difícil compartirnos abiertamente con un otro, básicamente por miedo a ser juzgados y porque mostrarnos con nuestras dudas, con nuestros temores o trabas más profundas, se contrapone con la imagen de autosuficiencia que muchas veces proyectamos hacia otros. Si nos abrimos y nos compartimos, nos sentimos desprotegidos y débiles. El tema es que mostrarnos vulnerables es una condición básica para poder conectar realmente con un otro. Mostrarnos solo desde nuestra faceta independiente, autónoma, segura y superada, nos obstaculiza la posibilidad de generar relaciones más profundas. Y qué importante es esto hoy en día, ¿no? Con la inmediatez de todo, las relaciones superfluas por doquier, que van y que vienen, la falta de compromiso, de responsabilidad afectiva en los vínculos. Te estoy hablando de lo que para mí es uno de los pilares de la vida, que son las relaciones auténticas, sólidas, genuinas. Y si me estás escuchando, seguramente te identificás con algo de todo esto. Además, hay otro aspecto. A veces nos cansamos de esto, de sostener una imagen de seguridad, de autosuficiencia, de perfección, de potestad, porque quieras o no es una postura falsa, incompleta. Y acá hago un parate. No digo de andar mostrando por ahí todo el tiempo nuestras sombras y nuestras vulnerabilidades con cualquiera y a cualquier momento. Eso sería insensato y perjudicial. Pero para establecer conexiones más sólidas y auténticas, tenemos sí que estar dispuestos a corrernos un poquito del lugar. ¿Por qué nos cuesta decir no sé, no tengo idea, no puedo, todavía no tengo clientes, invertí pero me fue mal? ¿Por qué nos cuesta pedir ayuda? Un poco para taclear este tema, quiero traerte un paso a paso simple y amable de cómo ir muy de a poco abriéndote más. El primer paso clave es aceptar lo que sentís. Sea tu miedo a ser juzgado, al que dirán, al rechazo, lo que sea. El primer paso es siempre aceptar y verme dónde estoy para desde ahí crear algo diferente. Segundo, reconoce que sos humano. Mostrarnos más humanos, más auténticos, completos, imperfectos, es la base para conectar genuinamente con un otro. Tercero, recordá que no sos el único, no sos el único al que le pasa eso, que se siente así. Somos un montón de personitas pasando por lo mismo, mismos miedos, mismas dudas, mismas inseguridades. Cuarto, busca espacios y personas con los que te sientas seguros, que te den confianza para abrirte y mostrarte, que estén alineados con lo que buscas, con tu camino. Acá no hay mucho secreto, lo vas a sentir, básicamente. Vas a saber cuándo hablar y abrirte con alguien, cuándo se siente bien, cuándo es natural. Hay alineación, hay escucha, hay interés y compromiso genuino de un lado y del otro. Quinto, empezá de a poco. No estamos hablando acá de que empieces a gritar a los cuatro vientos qué sentís, qué te asusta, qué te cuesta, qué te desafía. Fíjate cómo te vas sintiendo, qué partecitas de vos mismo podés ir revelando de a poco a esa persona y de forma más segura. En relación a esto, sentir esa confianza que te transmita la persona
va a ser clave para que des tus primeros pasos. Sexto, recordá que si pedís autenticidad y conexión, también tenés que estar dispuesto a darlas. De cierta forma, ya tenés que vibrar en esa energía para poder atraer eso que tanto querés. Y esto aplica para todo, pero no me voy a meter ahora en este tema. Repaso rápido entonces. 1. Aceptá lo que sentís. 2. Reconoce que sos humano. 3. Recordá que no sos el único pasando por esto. 4. Busca espacios y personas con los que te sientas seguro. 5. Empezá de a poco. Y 6. Recordá que si pedís autenticidad y conexión, también tenés que estar dispuesto a darlas. Bueno, eso es lo que traigo por hoy. Espero que te hayas sentido identificado con el tema. Sé que a muchos de ustedes les pasa de, por un lado, estar acostumbrados a llevarla solos como emprendedores independientes, pero a la vez tener esas ganitas de querer generar vínculos más intencionales, alineados, tratando de superar las barreras emocionales que todos, absolutamente todos, tenemos. Y bueno, el tema de hoy nos llevó a repensar un poquito el tema y a encontrarle una vuelta. Contame en comentarios qué te pareció, si te gustó el contenido. Te invito a que me lo hagas saber dejándome una reseña y si crees que le puede ayudar a alguien más, sentite libre de compartirlo. Te mando un abrazote y nos vemos la próxima. ¡Feliz vida!